¿Qué es más peligroso, mi querido grumete? ¿Un jaguar rugiendo en la selva? ¿O un político rugiendo en redes sociales creyendo que su eco llega al mar de los poderosos? Ese es el acertijo de hoy, y al final lo resolveremos. Porque hoy desenmascararemos a quien, entre discursos místicos y amenazas simbólicas, intenta rugir como jaguar, pero termina maullando como gato asustado ante su propio reflejo. Soy Gus en tu mente, y esto es el sarcasmo de la noticia. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. El exguerrillero presidente Gustavo Petro, entre discursos cósmicos y amenazas de selva, ha vuelto a encender el teatro internacional. Mientras en Santa Marta intentaba mostrarse como un líder humanitario, visitando a la familia del pescador muerto por una narcolancha atacada por Estados Unidos, el mar se le volteó en su contra. Porque ni siquiera la familia del fallecido supo que Petro usaría su dolor para una foto política. De aquí salió un pescador pobre, Alejandro Carranza se llamaba, padre de una niña y de un niño. La niña quería universidad aquí en esta ciudad, compañero Caicedo, y él en su afán de conseguir la universidad, quizás, no sabemos siquiera, decidió recibir el pago de algún narcotraficante que vive en Miami o vive en Dubái para llevar algún kilo hacia otra isla más al frente. Y se le dañó la lancha y estuvo en condición de indefensión y lo avisó. Y sin embargo le cayó un misil y lo mató a él y a sus compañeros en la lancha. No sabemos si era pez lo que llevaba o era cocaína, pero hubiera sido pez lo que llevaba o fuese cocaína, él no tenía pena de muerte y no tenían por qué haberlo asesinado. Y no sabemos si lo asesinaron en nuestro mar Caribe, frente a Santa Marta o frente a La Guajira, o más allá. Pero cualquiera que sea el lugar y lo que hacía el pescador pobre, nadie puede decir que ese pescador pobre... Pescador, Alejandro Carranza, vivía con sus padres. Pero quien salió en la foto con Petro fue su expareja, con quien no tenía relación desde hacía 5 años. La madre, Carmela, lo dijo con el corazón roto. Queríamos la verdad, no un acto de propaganda. Y es ahí donde empieza el verdadero caso, Grumetes de la verdad. El detective del sarcasmo afina su lupa, porque lo que parece empatía, en realidad huele a manipulación emocional. Petro, desde su púlpito político, no habló de investigación, ni justicia, ni responsabilidad diplomática. No. Prefirió hacer un acto de teatro ideológico, donde el villano era Estados Unidos y el héroe, él mismo. Acto seguido lanzó su famosa amenaza ancestral. No despierten al jaguar, como si el rugido de la selva pudiera detener al águila norteamericana. Y mientras rugía, el jaguar estaba rodeado de los mismos zorros de siempre. Políticos corruptos, cumbres vacías, discursos reciclados. Hay un viejo profecía, Benedetti, usted me recordará. Dicen que la escribieron en los 60s, en los 70s, que vendría un día en que el águila dorada atacaría al cóndor. Y que en esa lucha del águila dorada tratando de destruir la vida del cóndor, se despertaría el jaguar que estaba dormido ancestralmente en nuestros pueblos. Por eso me puse la gorra de mi hija, Andrea, que el jaguar ancestral va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar el cóndor. Esa es la leyenda. No sé si será cierta o no, pero entonces yo sí le diría a Rubio y a Trump, cuidado,
Están atravesando el Caribe de los libertadores. Cuidado, se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? El problema, mi querido Watson del Caribe, no es que Petro crea que es un jaguar. Es que su gobierno sigue comportándose como una jaula donde el jaguar no caza, sino duerme. Decía Séneca, el sabio estoico. El que promete grandes cosas debe tener un gran corazón, no una gran lengua. Pero en la cumbre CELAC, Petro volvió a confundir las lenguas con las hazañas. Allí propuso crear comités constituyentes de la Gran Colombia, como si con palabras pudiera unir lo que sus propias políticas deshacen. El sarcasmo detective lo nota. Mientras el presidente habla de no arrodillarse al imperio, su gobierno se arrodilla ante la ineficiencia, el narcotráfico y la impunidad. Y como dijo otro sabio, Marco Aurelio, el poder sobre otro se conquista dominándose a sí mismo. Algo que Petro olvidó cuando llamó obreros del comercio ilícito a los que mueven la cocaína. ¡Obreros! Como si el crimen organizado fuera un sindicato que paga pensión y primas de Navidad. Mientras tanto, los verdaderos obreros, los pescadores, los campesinos, los que madrugan son los que pagan con su vida el precio de sus discursos vacíos. Y ahora, la respuesta al acertijo inicial. ¿Quién es más peligroso? ¿El jaguar o el político que ruge sin dientes? Respuesta: el político, porque mientras el jaguar caza para sobrevivir, el otro ruge para distraer. Petro, el jaguar de la retórica, volvió a demostrar que el ruido no siempre es poder, y que la selva política está cansada de los que rugen sin causa. ¿Y tú, grumete del pensamiento crítico, crees que este jaguar ruge por valentía o por miedo a ser olvidado? Recuerda, en esta vida de farsas, el buen detective no busca culpables, busca coherencia. Y la coherencia en la política es tan rara como un jaguar vegetariano. Consejo del día del detective pirata. Cuando un político se disfraza de héroe, revisa si no está escondiendo su propio tesoro bajo el mar del populismo. Porque aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Y déjame tu comentario con la frase irónica: el jaguar ladra, el pueblo calla. Con Gus en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Vamos con la noticia. Mientras el encuentro del presidente Petro en Santa Marta con la familia del pescador Samario, atacado en narcolancha por Estados Unidos, desató polémica, precandidata presidencial critica lo que considera una amenaza tan ridícula de Gustavo Petro contra Donald Trump. El gesto del exguerrillero presidente Gustavo Petro hacia la familia del pescador generó reacciones de la familia de la víctima que reclama ser excluidos del encuentro. Lo que pretendía ser un acto de humanidad se convirtió en una nueva fuente de tensión en Santa Marta. El presidente Gustavo Petro, durante su estadía en esta capital por la cumbre CELAC-UE, aprovechó para reunirse con familiares de Alejandro Carranza, el pescador que, según denunció el gobierno colombiano, murió tras un ataque militar estadounidense en aguas del Caribe. La reunión tuvo lugar en la capital del Magdalena y fue difundida por el propio mandatario en su cuenta de X, donde publicó una foto con un grupo de personas y escribió: con la familia, hijos, compañera del pescador Alejandro Carranza, asesinado con un misil cerca a Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes. Rubio y Trump están completamente equivocados. Pero aquella imagen, que pretendía enviar un mensaje de solidaridad, cayó como un baldado de agua fría en el hogar de los Carranza en Los Cardonales, en Gaira, donde viven los padres y hermanos del pescador. Según ellos, el encuentro solo incluyó a 3 de los 5 hijos de Alejandro y a su expareja Catherine, con quien ya no tenía relación desde hacía 5 años. Nos sorprendió ver esa foto. Yo quería escuchar del presidente lo que sucedió.
¿Cómo fue que mi hijo terminó muerto en un ataque de Estados Unidos? Somos una familia humilde y merecemos saber qué pasó, expresó Carmela, madre del pescador. Ella ya no era su mujer. Alejandro Carranza, aseguran sus parientes, vivía junto a sus padres y varios de sus hermanos. Se había separado de Catherine y no mantenía contacto permanente con ella. Por eso, dicen, les dolió ver que la ex compañera fuera quien apareciera en la foto representando a toda la familia. Solo queremos saber la verdad. Mientras Petro promete acompañamiento institucional, la familia Carranza sigue esperando respuestas. ¿Cómo se confirmó la muerte de Alejandro? ¿Qué pasó con su cuerpo? ¿Y por qué nunca fueron contactados por las autoridades? Hasta hoy no sabemos nada. Queremos una prueba que nos diga que en verdad fue él quien murió. No pedimos dinero, pedimos la verdad, reclama su madre desde su casa en Los Cardonales. Entre la incertidumbre, todos coinciden en algo. Alejandro Carranza no era un criminal, ni un narcotraficante. Era un pescador que se levantaba cada madrugada para ganarse la vida en el mar. Y aunque hoy su familia esté dividida, el dolor por su muerte los une en un mismo clamor: justicia y verdad. Por otro lado, en la famosa CELAC, la periodista y precandidata presidencial cuestionó el mensaje simbólico de Gustavo Petro dirigido a líderes estadounidenses, calificando la advertencia como insólita y sugiriendo que el mandatario debería priorizar la lucha contra el narcotráfico. Las tensiones diplomáticas volvieron a quedar en evidencia tras las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien reaccionó con dureza ante las operaciones recientes de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico relacionadas con el narcotráfico. En un mensaje directo a Donald Trump, actual presidente estadounidense, Petro lanzó una advertencia cargada de simbolismo ancestral. Como reza la tradición, el jaguar responderá si el águila dorada osa desafiar al cóndor. La reacción de Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, no tardó en llegar tras la advertencia lanzada por Gustavo Petro a Donald Trump y Marco Rubio. Cuestionando tanto el tono como el fondo del mensaje de Petro, Dávila calificó la advertencia de insólita al afirmar: «¡Qué amenaza tan ridícula!». El presidente Gustavo Petro aprovechó su exposición en la tercera Cumbre Sovial de los Pueblos de Latinoamérica y el Caribe, que se terminó en Santa Marta mientras se desarrollaba la antesala de la cuarta cumbre CELAC-UE, para referirse al vínculo con Estados Unidos. Según sus propias palabras, aún se puede hablar con el gobierno norteamericano, aunque remarcó que esa conversación solo tendría sentido si se da de tú a tú, entre iguales y sin arrodillarse. El exguerrillero presidente subrayó de nuevo su advertencia: «No despierten al jaguar». Luego dirigió su mensaje directamente hacia Marco Rubio, secretario de Estado, y el expresidente Trump, recordándoles: «Cuidado, están atravesando el Caribe de los Libertadores, se están metiendo con la patria de Bolívar». Ante el pronunciamiento de Gustavo Petro, la periodista y precandidata Vicky Dávila expresó su molestia y escepticismo sobre la advertencia lanzada a Donald Trump y Marco Rubio. Dávila ironizó sobre el alcance de las palabras del presidente y cuestionó la efectividad de su gestión frente al problema del narcotráfico, sugiriendo que sus prioridades deberían estar enfocadas en combatir ese delito y no en generar confrontaciones internacionales. «¡Qué amenaza tan ridícula, Petro! Trump y Rubio deben estar temblando del susto. ¿Por qué mejor no combate el narcotráfico, en lugar de beneficiar narcos? Eso es lo que usted debe hacer, ya que aquí estamos en manos del terrorismo de la cocaína», contestó la periodista en un mensaje en su cuenta de la red social X, con respecto a las declaraciones del presidente de la República. Algunas personas en redes sociales respaldaron la postura crítica de Vicky Dávila frente a las declaraciones de Gustavo Petro. Entre quienes manifestaron su acuerdo se encuentra el usuario @FrankEbetaCBSema, quien cuestionó la capacidad del gobierno para enfrentar el narcotráfico y puso en duda su legitimidad con un comentario irónico: «Lo único que tiembla en Colombia es la credibilidad del gobierno. Menos discursos y más acción contra el narcotráfico, aunque ya todos sabemos de qué lado están», escribió el usuario de X en la publicación de Vicky Dávila. Durante su intervención, el presidente resaltó que los recientes operativos de Estados Unidos han dejado más de 70 víctimas mortales. Según él, «No hay ni un solo narcotraficante», señaló Petro, quien describió a estas personas como gente pobre, obreros de un comercio ilícito que determina el mundo. Además, instó a recuperar la unidad de la Gran Colombia para unir el sueño bolivariano de nuevo y ser poderosos.
El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, también propuso impulsar, desde la base social y sin depender de autorizaciones externas, la creación de comités constituyantes entre los países integrantes de la histórica Gran Colombia. ¿Por qué no organizamos, a través de las bases de la sociedad, sin pedir permiso, los comités de la constituyente entre los 3 o 4 países que formamos la Gran Colombia?, preguntó el mandatario, agregando que esa iniciativa también podría ser la solución a los actuales problemas internos. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.